Importancia del contrato. Artículo 294 del Código Civil. Fuentes de las obligaciones. Las obligaciones derivan de los derechos y de los actos que, conforme al ordenamiento jurídico, son idóneos para producirlas. Desde el punto de vista de los requisitos de formación, los contratos pueden ser: inciso A, consensuales; inciso B, contratos reales; inciso C, solemnes. Inciso A, consensuales. Para su formación basta la exteriorización de la voluntad. Contratos reales. Para su efectividad requiere la entrega de una cosa. Solemnes. Se requiere la participación de una autoridad pública. Clasificación desde el punto de vista de los requisitos de fondo. Inciso A, de libre discusión. Inciso B, de adhesión. Inciso C, individuales y colectivos. De libre discusión. Sujeto activo y pasivo establecen las cláusulas. De adhesión. Una de las partes acepta o admite. Individuales y colectivos. Afecta a las partes. Desde el punto de vista del contenido, los contratos pueden ser: inciso A, según la reciprocidad de las obligaciones; inciso B, según el fin perseguido; inciso C, según la duración. Los contratos pueden ser: según la reciprocidad. Inciso A, unilaterales; inciso B, bilaterales; inciso C, plurilaterales. Según el fin perseguido. Pueden ser: inciso A, gratuitos; solo uno sufre reducción; inciso B, onerosos; ambos sufren reducción; inciso C, conmutativos; ambos tienen conocimiento de sus ganancias o pérdidas; inciso D, aleatorios; uno tiene conocimiento de sus ganancias pero el otro no. Según la duración de sus efectos. Inciso A, ejecución instantánea, efecto de inmediato; inciso B, de tracto sucesivo, el efecto es paulatino; inciso C, de tracto escalonado, se produce periódicamente. Contratos desde el punto de vista de las reglas de interpretación. Inciso A, contratos nominados, están establecidos en la norma. Inciso B, contratos innominados, artículo 519, depende de la voluntad de las partes. Partes de un contrato. Son tres. Primera, identificación; segunda, objeto; tercera, plazo. Identificación. Datos de las partes intervinientes: a nombre propio, en representación, documento a través del cual representa. Objeto, cuerpo propiamente dicho. Duración, remuneración, incumplimiento. Derechos del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Mecanismos de protección. El objeto de garantía. Garantías patrimoniales. Artículo 1335. Derechos de garantía general de los acreedores. Código Civil Boliviano. Todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor, que se ha obligado personalmente, constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Patrimonio es aquel conjunto de derechos, obligaciones y acciones avaluables en dinero perteneciente a un sujeto. Patrimonio del deudor. Bienes muebles, bienes inmuebles. Bienes corpóreos, bienes incorpóreos. Bienes presentes, bienes futuros. Acciones a favor del acreedor. Acción pauliana o revocatoria. Acción oblicua. Acción declaratoria de simulación. Acción pauliana o revocatoria. La acción pauliana es aquella acción de carácter personal concedida por ley al acreedor diligente, en virtud del cual busca precautelar su derecho de crédito, revocando actos de disposición fraudulentos efectuados por su deudor a favor de terceros. Condiciones para su procedencia. Que la transferencia ocasione perjuicio al acreedor. El deudor está consciente del perjuicio que causa. Debe existir acuerdo entre deudor y terceros. Que el crédito sea anterior al acto fraudulento. Que la obligación sea líquida y exigible. Efectos de la acción pauliana. Artículo 1448. Efectos del Código Civil. Primero, la acción pauliana favorece al acreedor diligente, pero solo en la medida de su interés. Segundo, el deudor queda obligado frente al tercero con quien celebró el acto revocado. Tercero, la ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por los terceros de buena fe. Proceso ordinario. Artículos 362 y siguientes. Artículo 363 del Código Procesal Civil. Acción pauliana. Preservación, conservación, restitución. Acción declarativa de simulación. Es un acto jurídico fraudulento. Acto público
Ostensible, acto encubierto. Concepto. En una acción de carácter personal en el que se destruye un acto público falso, haciendo resaltar un documento secreto que es el verdadero. Clases de simulación. Simulación absoluta y simulación relativa. Simulación absoluta. Las partes, mediante un acto público ostensible, visible, simulan un acto celebrando paralelamente otro. Artículo 519. Puede ser una venta o donación. La simulación relativa es el acto secreto. No destruye el acto público, solo lo modifica, lo altera. Ejemplo: naturaleza, precio o fecha. Condiciones para su procedencia, relativas al acreedor y al deudor. Relativo al acreedor, debe tener un interés legítimo, titular del derecho. Tiene que ser el acreedor. Relativo al deudor, debe ser deudor de mala fe. Relativo al tercero, debe tener pleno conocimiento del acto, uno ficticio y otro real. Prueba de simulación entre las partes. No se presume, se debe probar presentando el contradocumento. Frente a terceros, se puede probar por todos los medios de prueba, inclusive testigos. Contratos. Los contratos tienen la misión de generar una obligación en su función de carácter económico que satisfaga al hombre del Código Civil. Artículo 292. Contrato en Código Civil, artículo 450. Sujeto voluntad de constituir, crear mediante una escritura o documento privado, modificar, cambiar, extinguir, concluir o dejar sin efecto. Requisitos. Artículo 452 del Código Civil. Son requisitos para la formación del contrato el consentimiento, el objeto, la causa, la forma, siempre que sea legalmente exigible. Vicios del consentimiento. Artículo 473 del Código Civil. Error, violencia y dolo. Elementos de los contratos. Consentimiento. Es la manifestación de la voluntad con la que una persona presta su conformidad a la otra para realizar un negocio. Puede ser en forma expresa o tácita. Objeto. El objeto del contrato es la operación jurídica de las partes. Pretender realizar prestación prometida o debida, o sea, un dar, hacer o no hacer. La causa. Es el móvil del negocio, es el fin concreto. La forma. Hay actos jurídicos que requieren para su existencia y validez del cumplimiento estricto de ciertas solemnidades. Vicios del consentimiento. Error. Falso conocimiento, concepción no acorde con la realidad. El error suele equipararse a la ignorancia. Dolo. El dolo es el conjunto de artificios, maquinaciones y reticencia de las que se vale una de las partes para arrancar el consentimiento de la otra parte. Violencia. Constituye violencia la presión ilegítima contraria a derecho de cierta identidad, que priva al violentado de su libre y espontánea manifestación de voluntad de querer y decidir, o que coarta a la voluntad. Teoría general de los contratos. Estudia todas las reglas, connotaciones, fuentes, modalidades, formas de resolución, las cláusulas especiales que pudieran enmarcar y diseñar a una de las más grandes fuentes de las obligaciones, llamada contrato. Derecho, norma jurídica. Concepto culturalista. El derecho como producto cultural contenido en normas generales y coercibles que tienen por objeto regular la vida de los hombres. Kant. Derecho establecido por autoridad pública. Derecho expresa norma jurídica. La norma jurídica sigue la constitución política del Estado, las leyes, resoluciones municipales, etc. La constitución política, decretos supremos, resoluciones ministeriales. Derecho, norma jurídica. Hechos jurídicos. El hecho jurídico puede ser como hechos naturales, hechos jurídicos naturales o hechos jurídicos humanos. Hecho natural. Hechos que se producen independientemente de la voluntad humana, cuya causa radica en fenómenos de la naturaleza. Hechos jurídicos naturales. Sucesos que se producen independiente de la voluntad del hombre, que produce efectos jurídicos. Hechos humanos. Hechos jurídicos provocados por el hombre. Los hechos jurídicos simplemente voluntarios son actos del hombre que producen consecuencias de derecho, aunque estas consecuencias no hayan sido intencionadas. Actos jurídicos. Es la manifestación de la voluntad de partes de crear, modificar o extinguir. Hechos jurídicos simplemente voluntarios.
Hecho jurídico. Acciones que tienen consecuencias jurídicas, que no tienen como elemento principal la voluntad humana de conseguir consecuencias jurídicas. Actos jurídicos. Hechos jurídicos y actos jurídicos. Negocio jurídico. Es la declaración legítima de voluntad exteriorizada y orientada a producir efectos jurídicos. Contrato y convención. La convención es de carácter extrapatrimonial. Ejemplo, crear consultorios jurídicos en la carrera de Derecho, mismo que atenderá gratuitamente. Formación de los contratos. Requisitos para la formación del contrato. Es necesario el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Del momento y lugar de la formación del contrato. Artículo 455. La oferta y la aceptación. Plazo. Primero, el contrato se forma desde el momento en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación por la otra parte, salvo pacto diverso u otra disposición de la ley. Segundo, el oferente debe recibir la aceptación bajo la forma y en el término que hubiese establecido o que sean corrientes según los usos o la naturaleza del negocio. Consentimiento es la manifestación de voluntad de las partes consistente en la concurrencia de la oferta y su aceptación sobre el objeto y la causa del contrato. Características del consentimiento. Oferta es la invitación, oferta expresa, oferta tácita. La oferta puede ser revocada, artículo 458, parágrafo primero del Código Civil. Mientras la aceptación no llegue a conocimiento del oferente, la oferta puede ser revocada. Revocación de la oferta. La oferta deja de ser obligatoria si antes o simultáneamente con su recepción llega a conocimiento del destinatario la declaración del oferente en el sentido que puede revocarlo en cualquier momento antes de su aceptación. La oferta puede caducar. La oferta caduca cuando el oferente o el destinatario fallecen o se incapacitan antes de la recepción de su aceptación. Aceptación es la declaración de la persona que va dirigida en acogerse o adherirse plenamente a la invitación de la realización del negocio jurídico y en los términos de los que se encuentra la oferta. Clases de aceptación. Expreso o tácito. Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio como manifestación de la voluntad. Artículo 460. El silencio constituye manifestación de voluntad solo cuando los usos o las circunstancias lo autorizan como tal y no resulta necesaria una declaración expresa, salvo que disponga el contrato o ley. Silencio. Partes. Ley. Artículo 973. Gestión asumida de un negocio ajeno. Quien sin estar obligado a ello asume voluntariamente la gestión de un negocio ajeno, tenga o no el propietario conocimiento de ella, contrae la obligación tácita de continuarla y acabarla hasta que el propietario pueda hacerlo por sí mismo. Debe encargarse igualmente de todas las dependencias del mismo negocio. Objeto. Objeto del contrato. Como la figura jurídica de que las partes contratantes pretenden realizar. Objeto de la obligación. La relación que va a surgir entre partes. Dar, hacer o no hacer. La causa. Causa, motivo, elemento subjetivo individual. Causa, obligación. Es el fin técnico de los contratos. Forma. Artículo 491. Contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben celebrarse por documento público. Primero, el contrato de donación, excepto la donación manual. 2. La hipoteca voluntaria. 3. La antícresis. 4. La subrogación consentida por el deudor. 5. Los demás actos señalados por ley. Momento y lugar de la formación del contrato. Momento. Artículo 455. La oferta y la aceptación. Parágrafo primero. El contrato se forma desde el momento en que el oferente tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte, salvo pacto diverso u otra disposición de la ley. Lugar. Artículo 461. Lugar del contrato entre presentes. Entre presentes, el lugar del contrato es aquel donde los contratantes se encuentran. Artículo 462. Lugar del contrato entre no presentes. Parágrafo primero. Entre no presentes, el lugar del contrato es aquel donde ha sido propuesto, salvo pacto contrario u otra disposición de la ley. Parágrafo segundo. Se estará a la regla del parágrafo anterior en el caso del contrato celebrado por teléfono, telégrafo, telex, radio u otro medio similar.